Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Germany Solórzano y en esta oportunidad les hablaré un poco sobre el grupo originario Girajarás. Bienvenidos. Este grupo originario habitaba en gran parte de la región occidental de Venezuela, lo que conocemos hoy como el estado Falcón y Lara. Entre los territorios principales del pueblo Girajarás se encuentra lo que hoy es en día la capital del estado Falcón, Coro, las zonas de Sinisique, Baragua, El Degredo y Sanare en el estado Lara. Incluso es posible afirmar que algunos grupos de Girajarás se movilizaron hacia el sur de Barquisimeto, buscando las montañas andinas de Trujillo, en los afluentes del río Boconó. Son descendientes de la familia Caribe, muy conocidos por su valentía, al defender tanto a sus mujeres, que eran muy deseadas por su belleza, como por su territorio. Cuenta la historia que eran grupos aislados que no tenían contacto siquiera con otras comunidades indígenas, pues se consideraban enemigos entre ellos. La estructura básica social de esta familia era una extensa de filiación patriarcal, en la que los hijos se llevaban a sus esposas a vivir con su familia. Todos los hablantes del idioma natal constituían una sola tribu, con un cacique a cargo de ella, que gozaba de un gran prestigio económico y el respeto de su comunidad, por ser el hombre mayor entre todos. Sin embargo, al ir creciendo en número de habitantes, las familias se iban separando del grupo mayor para asentarse en nuevos territorios, con más recursos naturales para su subsistencia. Estos a su vez contaban con su propio cacique, indispensable para cada aldea. Los Girajarás eran un grupo de indígenas que se dedicaban a la agricultura, la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres para su consumo. No intercambiaban ni comercializaban con ninguna otra comunidad indígena. Cultivaban principalmente yuca y plátano, cazaban venados, jabalíes o cerdo de monte, culebras, lagartos y aves. Pescaban en los ríos y recolectaban toda clase de plantas, frutos e insectos comestibles. Los hombres se encargaban de la elaboración de lanzas, flechas y arcos para la caza y la pesca, mientras que las mujeres eran quienes elaboraban cestos tejidos de hojas de palma para el almacenamiento de los alimentos y vasijas de barro y de piedra para la preparación de ellos. En cuanto al lenguaje, podemos decir que esta tribu hablaba una lengua independiente llamada Girará, considerada una lengua casi aislada. Señalan que existen ciertas similitudes léxicas con las lenguas timotecuicas y similitudes tipológicas con las lenguas chichas, pero no se puede afirmar que provenía de alguna de ellas, debido a una realidad: la escasez de datos que impide dar por válido cualquier parentesco. Sin embargo, a partir de la documentación existente, se han identificado 3 lenguas como claramente miembros de la familia Girajará. Girajará es hablado en el estado Falcón. Ayomán, hablada en la aldea de Siquisique, en el estado Lara. Guayón, hablada en el nacimiento del río Tocuyo, en el estado Lara. En muchos sitios web nos indican que esta fue una lengua nativa, que se extinguió con su gente aproximadamente a principios del siglo XX. Pero ¿cómo esto puede ser posible? Si encontramos que en el censo realizado en el año 2011 por parte del Instituto Nacional de Estadística, que aún existían 34 personas de esta etnia, entre ellos 17 mujeres y 17 hombres. Al momento de realizar este censo, se encontraron con una realidad, y es que debido a grandes cambios sociales y económicos, a estos grupos originarios tuvieron que buscar la manera de subsistir, ya que eran víctimas de la pobreza, el racismo y la desigualdad. Se fueron de su territorio y decidieron partir a otras partes del país, la cual hoy desconocemos. No hablan su idioma materno, ya que fueron obligados a aprender el castellano. Esta lengua es considerada extinta, ya que ha sufrido una transculturalización lingüística combinada con el castellano, y no quedan personas que hablen la lengua Girajará original. Ahora nos preguntamos, ¿por qué desaparecen estas lenguas? Como primer caso tenemos las reubicaciones forzadas. Estas son debidas a conflictos en los países de origen o a desastres naturales que obligan a los pueblos indígenas a huir hacia lugares más seguros.
Por otro lado, existe una gran realidad, la discriminación. Muchos padres indígenas han sufrido discriminación y esto ha puesto a que eduquen a sus hijos en otras lenguas y no en las lenguas indígenas, de manera que no sufran también discriminación y tengan más oportunidades en el futuro. Esto ha puesto que las lenguas indígenas se utilicen solo entre personas ancianas que no pueden comunicarse con sus nietos. Entre otros puntos tenemos la migración por razones económicas. También la presión social para hablar las lenguas dominantes. En algunas ocasiones se entiende que es necesario hablar esas lenguas dominantes para participar en la sociedad. Y como último punto, resaltamos la falta de conocimiento legal. A pesar de que tal y como veremos más adelante, el reconocimiento de los pueblos indígenas se regula a nivel internacional. Todavía muchos países no lo han impulsado en su legislación, lo que provoca la desaparición de las lenguas indígenas. Para poder considerar que la lengua jirará fue extinta, se tuvieron que considerar diversos factores, como si esta lengua se transmitía de generación a otra, el número de las personas que lo hablaban, el porcentaje de personas que la hablan frente a la población total, la existencia de material como libros, diccionarios, sitios web que se puedan utilizar para enseñar la lengua. Por otro lado está el reconocimiento por parte de las autoridades de esa lengua como lengua oficial. Y por último tenemos los documentos que existían en esa lengua. Realmente no poseemos ninguna de las antes mencionadas, por la cual esta lengua fue considerada extinta. Las razones por las que las lenguas indígenas están desapareciendo no obedecen estrictamente a procesos lingüísticos, como la no transmisión entre generaciones, el descuido en el registro de las tradiciones orales o en el contexto sociolingüístico. Con la desaparición de las lenguas merma su identidad, su memoria colectiva, pero también existe un peligro que pasa desapercibido para muchos, una pérdida de conocimiento que ha sido y será clave para el futuro de cada región. Con las lenguas indígenas desaparecen inevitablemente un conjunto de conocimientos ambientales, tecnológicos, sociales, económicos y culturales que sus hablantes han acumulado y codificado a lo largo de milenios. Los indígenas están dejando de hablar sus lenguas y el mundo entero está perdiendo los beneficios de seguir transmitiéndolo. Todo un legado de conocimiento. ¿Y qué se está haciendo a cambio? Simplemente ofrecerles medianamente cerrar en un sistema de educación que no es de calidad, que no los está preparando ni los está haciendo para competir en un futuro. Podemos afirmar que solo 1 de cada 3 niños indígenas habla la lengua de sus padres al terminar la escuela. La razón de esto es porque los sistemas escolares de cada región han sido poco sensibles a sus necesidades culturales y lingüísticas. Hace más de medio siglo se viene experimentando con modelos de educación intercultural y bilingüe, pero su implementación sigue siendo de manera limitada. Pero ¿por qué ocurre todo esto si existen leyes que amparan las lenguas indígenas? Como está la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su capítulo 8 de los derechos de los pueblos indígenas. En el artículo 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación. El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, sus usos, sus costumbres, sus idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. También tenemos presente la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, la cual reconoce y protege la existencia de los pueblos y comunidades indígenas como pueblos originarios,
garantizándole los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y convenios internacionales y otras normas de aceptación universal, así como las demás leyes de la República, para asegurar su participación activa en la vida de la nación venezolana. A los pueblos indígenas se les ha hablado de democracia y de derechos humanos. Pero ¿cómo se puede existir la democracia cuando no se ejerce el derecho a hablar la lengua propia? Ejercer la lengua es uno de los derechos más importantes para los pueblos indígenas y por lo tanto para la humanidad. La lengua es una cultura y proyecta una conmoción, una forma de ver el mundo, de vincularse con otros. Si éstas desaparecen, desaparecerán las memorias y la cultura de los pueblos. Al morir una lengua indígena, muere todo un legado cultural con ella. Muchas lenguas indígenas se encuentran en serio peligro de extinguirse completamente. ¿Por qué las lenguas originarias son importantes? Primero, nos aportan conocimientos únicos y formas de aprender el mundo de manera diferente. Ayudan a fomentar la paz y el desarrollo sostenible. Potencian la protección de los derechos humanos y las libertades de los pueblos indígenas. Suponen un impulso en la inclusión social y la alfabetización, y contribuyen a la diversidad de valores, de culturas y de lenguas. Imaginemos que la lengua que hablamos desaparece y que tenemos que aprender a hablar o a utilizar otra lengua. La comunicación es fundamental en todas las sociedades y la existencia de lenguas indígenas tiene un importante papel para la defensa de los derechos humanos y la paz. No dejemos que se nos muera otra lengua originaria. Tenemos que luchar cada día más por recuperar nuestra identidad. En caso de la lengua girará, no podemos hacer nada más que alzar la voz por las injusticias a nuestra identidad. En Venezuela aún quedan grupos indígenas que debemos rescatar. Debemos encontrar la forma de incluir las lenguas originarias en la educación, además de tomar la iniciativa de conocer y aprender sobre las comunidades indígenas que existen en nuestro entorno, porque la ignorancia de un tema nos lleva siempre a discriminar. Tenemos que hacer un llamado a mantener los esfuerzos de promoción y revitalización de esos idiomas, con el objetivo que ninguna niña o niño crezca avergonzado de sus raíces y que sepa que hablar una lengua indígena es motivo de orgullo. ¿Cómo podemos aportar al rescate de las lenguas originarias a través del turismo? Tenemos que aportar cada vez más al turismo comunitario y al turismo étnico, un legado de historia y cultura viva. Las etnias están también normalmente unidas por prácticas culturales de comportamiento, religiosidad, danzas, ritos, lingüística, entre otros aspectos. Muchas veces, lejos de involucrarlo, se traslada a los visitantes a un mundo mágico. Los envuelven con sus cantos, danzas y rituales, permitiendo que la mente del visitante logre el contacto con el mundo que lo rodea, transportándolo a un mundo en donde la base es precisamente la vivencia cultural. Las etnias están formadas también normalmente por prácticas culturales de comportamiento, religiosidad, danzas, ritos, lingüística, entre otros aspectos. Las etnias están también normalmente unidas por prácticas culturales de comportamiento, religiosidad, danzas, ritos, lingüística, entre otros aspectos. Muchas veces, lejos de involucrarlo, se traslada a los visitantes a un mundo mágico. Los envuelven con sus cantos, danzas y rituales, permitiendo que la mente del visitante logre el contacto con el mundo que lo rodea, transportándolo a un mundo en donde la base es precisamente la vivencia cultural. Los pueblos indígenas, al proteger con sus conocimientos y prácticas tradicionales las áreas donde habitan, están preservando áreas de gran potencial ecoturístico. Apoyar proyectos que desarrollen el turismo, que muestren responsabilidad con el respeto al medio ambiente es una tarea inmediata. Conocimientos y prácticas tradicionales, las áreas donde habitan, están preservando áreas de gran potencial ecoturístico. Ayudar proyectos que desarrollen un turismo que muestre responsabilidad con el respeto al medio ambiente es una gran tarea inmediata. Como punto 2, se deben mejorar las políticas y estrategias del turismo.
por el cual resulta urgente indagar en el tipo de estrategias y metodologías utilizadas para lograr la participación local en proyectos comunitarios basados en el aprovechamiento del turismo cultural o etnoturismo, que permitan una mejor distribución de los beneficios que genera la actividad turística en las comunidades. Potenciar el papel local en el uso, gestión y interpretación del patrimonio cultural. Apalancar la sostenibilidad económica, cultural y ambiental, así como fomentar el tipo de empleos y las condiciones de trabajo que produzcan mayor beneficio a las comunidades indígenas o rurales. Espero que este material haya sido de gran utilidad y que dé muy buena concientización para rescatar nuestras raíces y nuestra identidad.